Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, con la ayuda del Eterno. Shabbat Shalom. Qué alegría nuevamente encontrarnos para un nuevo estudio de la porción semanal o Parashá Shavua. Les damos la cordial bienvenida a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su presencia, esperando de que este estudio sea de mucha bendición para su vida. Hoy nos encontramos muy contentos, como siempre, cada vez que vamos al estudio de la Torá. Hoy nos corresponde leer la Parashá Baerá, Baerá, que significa y le apareció, que se encuentra en el libro llamado comúnmente Éxodo, su nombre original en hebreo Shemot, nombres, y hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9:35. Capítulo 6, verso 2, hasta el 9:35. Comentarle que vamos a encontrar una diferencia aquí respecto a los pasuquín, a los versos, porque en la Torá pues hay capítulos que tienen más cantidad de versos que las otras Biblias, ¿verdad? Que en las Biblias cristianas, este, las Biblias cristianas tienen, digamos, un desfase ahí con respecto a los números, usted lo va a ver más adelante. Entonces, bueno, mientras los capítulos, digamos, terminan con más pasuquín, las Biblias cristianas pues tienen menos. ¿Ok? Y entonces los versos, pues digamos, que están faltando, están más bien en el otro capítulo. Así que vamos a empezar. Eh, Antes, como siempre, bueno, agradecidos con el Eterno, damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de estar estudiando este nuevo libro, porque sí, para todos aquellos que le han venido dando seguimiento a cada una de las porciones de la Torá, recuerden que nosotros hacemos un estudio de 54 porciones durante el año. Y bueno, hoy nos encontramos con la segunda porción del estudio del libro de El Éxodo, que empezamos la semana anterior. Entonces, bueno, damos gracias al Santo y Bendito. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos en el libro, perdón, en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 1. También queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema, por sanidad completa de estas personas. Queremos pedirle al Santo y Bendito es por la Refúa Shlema, sanidad completa del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, también del rabino Miguel Kanievski, de doña Sonia María Moya Bad María o hija de María, de Natalia Carmona, hija de Marta, y de María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam. Gracias, Abatoda Rabá. Padre, que en tu infinita misericordia todos ellos reciban refúa shlema. También queremos hacer una petición al Santo y Bendito. Esto que ven ustedes aquí era la familia Vivas. La familia Vivas, esta familia fue raptada el 7 de octubre. Aquí, digamos, pueden ver en una fotografía eh, a la familia completa, aquí donde está papá, mamá y sus dos niños. Y posteriormente vemos acá una fotografía donde está el papá, donde le hicieron grabar un video las personas de este grupo de Hamas y donde estos terroristas y asesinos también, pues le quitaron la vida al padre de estas criaturas y esposo de la señora Vivas. Hoy está en tela de duda si la familia todavía está con vida.
Aquí podemos ver definitivamente la crueldad de este grupo terrorista y de las personas que piensan de la misma manera que ellos, donde le quitaron la vida, ¿verdad? Hipotéticamente a esta familia, a estas criaturas indefensas, ¿verdad? A estos niños indefensos. Y queremos pedirle al Santo y Bendito por esta familia o por lo que queda de ella, esperando de que ojalá se encuentren con vida y también por los demás secuestrados. Hablando un poquito del contexto, recordemos que venimos, como les decía, del capítulo 1 hasta el 6:1, donde estudiamos la primera porción de nombre Shemot, el libro Shemot o Éxodo. Shemot porque empieza con estos son los nombres de los hijos de Israel y ese es el verdadero nombre de la parashá. En esa parashá pudimos ver el nacimiento del líder más grande de todos los tiempos de Israel, el líder espiritual, Moisés. Vimos lo que tiene que ver con su exilio y su llamado del Eterno, ¿verdad? Para que vaya a Mizraín, que por cierto el fondo que tenemos acá, ¿verdad? Es precisamente, pues, en relación a todo lo que vamos a estar estudiando en el libro del Éxodo. Ya lo cambiaremos en algún momento el fondo cuando ya Israel, pues, este, entre en la tierra prometida. La manifestación del Eterno ante su siervo Moisés. Recordemos que Moisés ve una zarza ardiendo en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Él sube para ver qué es esta visión y se encuentra con una zarza que ardía, mas no se quemaba, y una voz que le dijo, ¿verdad? Que se quedara, que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era un lugar que estaba lleno de la presencia del Altísimo. El pedido de Moshe para que se deje ir a Israel a adorar al Eterno y la negativa del faraón. Vimos el primer encuentro que tiene Moisés con el faraón y este se niega a dejar ir al pueblo de Israel. Bueno, iniciaremos entonces con la lectura del capítulo 6, verso 2, posiblemente, ¿verdad? Vamos a empezar desde el verso 1. Dijo Adonai a Moisés: Ahora pues verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y habló el Eterno a Moisés y le dijo: Yo soy el Eterno, no, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Elohe, y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohe, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo el Eterno. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: Entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante del Eterno, diciendo: He ahí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios?
Entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son las cabezas de las casas paternas, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc y Falut, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram e Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a su tía Jocabet, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y a los años de la vida de Amram fueron 137. Y los hijos de Izar, Cora, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Efala, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermano de Nazón, la cual le dio a luz a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaph. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar ben Aharón tomó para sí una mujer de las hijas de Futiel, la cual le dio a luz a Fines. Y estos son las cabezas paternas de los levitas según sus familias. Fue a Aarón y Moisés a quienes dijo el Eterno: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus escuadrones. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos fueron Moisés y Aarón. Ahora bien, el día en que habló el Eterno a Moisés en la tierra de Egipto, sucedió que el Eterno se dirigió a Moisés diciendo: yo soy el Eterno, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Pero Moisés respondió ante el Eterno: he aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén. Cuatro expresiones de la redención. ¿Qué es lo que el Todopoderoso va a traer para el pueblo de Israel? Dice que los va a sacar, los va a salvar, los va a redimir y los tomará. O sea, los va a sacar de la esclavitud. Esto significará una gran salvación. Los va a redimir, o sea, a ser un pueblo que va a ser redimido y los tomará para él, para ser su posesión. Eso es las cuatro expresiones de la redención que el Todopoderoso va a establecer con el pueblo de Israel. El Todopoderoso dice: en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Eterno, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, o sea, de El Shaddai. Pero no me revelé con mi verdadero nombre, que es el Señor. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar con esta imagen. En primer lugar, vamos a ver. Los traductores han tomado el nombre del Todopoderoso, el nombre personal, y ahorita vamos a ver cuál es el nombre personal. Y entonces, cuando usted ve que en la mayoría de las ocasiones, cuando en las Biblias cristianas ponen Señor todo en letras mayúsculas, que es muy importante que sepa, en el hebreo, en los textos
hebreos, en el original, porque recuerde que el Todopoderoso se le manifiesta al pueblo de Israel, no se le manifestó en griego ni en otra lengua, en hibrid, en hebreo. Y entonces, cuando dice yo el Señor, y ponen en mayúsculas las traducciones, es porque el nombre que está apareciendo ahí es el nombre personal del Todopoderoso. Ahora, como le digo, en el hebreo no existen mayúsculas ni minúsculas. No existen. Incluso tampoco vocales. Son consonantes. Son unos puntitos que se utilizan en el hebreo para poder reconocer cuál vocal va ahí, ¿verdad? Y esos puntitos se llaman nikud. Entonces, aquí en esta imagen vemos, dice, y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre del todo, Dios Todopoderoso. Que no le dijo que era el Dios Todopoderoso, le dijo que era el Shaddai. Y posteriormente dice, mas no me le revelé con mi verdadero nombre, que es el Señor. Bueno, el Todopoderoso se puede manifestar con diferentes nombres, más de 70 nombres. Cada uno de esos nombres representan una forma de expresión del Todopoderoso, de manifestación del Todopoderoso. Por ejemplo, el Shaddai es una manifestación que habla de que Él es el que nos nutre, que Él es el que eh, nos bendice, que Él es el proveedor también. O sea, todo esto tiene que ver con ese nombre, el Shaddai, el que nos sustenta, que también es todopoderoso. Y entonces aquí en el caso del Señor dice, pero no me le revelé con mi verdadero nombre, que es el Señor. No le manifesté con mi nombre personal o mi nombre de cumplimiento. Algunas traducciones traducen como que el Eterno le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Pero realmente no dijo yo soy el que soy. Él le dijo Eye Asher Eye. Eye Asher Eye, que es muy diferente a yo soy el que soy. ¿Ok? Este nombre de Eye Asher Eye significa seré el que seré. No yo soy el que soy. Seré el que seré. Y entonces hay una gran diferencia entre llamarlo yo soy el que soy y seré el que seré. En este caso, ¿verdad? Hablábamos de la forma en que el Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a devolvernos por acá. Dice las cuatro expresiones de la redención. Y entonces seré quien los sacaré de Egipto. Eye, asher, eye, seré el que seré. Seré el que los sacaré de Egipto. Seré el que los salvaré. Seré el que los redimiré. Seré el que los tomaré. Esa es la forma, ¿verdad?, en que está este nombre del Todopoderoso. Eye, Asher, Eye, bendito sea su nombre. Y entonces ese es el verdadero nombre con el que Él se manifiesta, pero que este nombre representa también el nombre personal del Todopoderoso con lo que conocemos como el tetragramatón. El tetragramatón. Números 23:19, aquí tenemos un pasaje de referencia que dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Así que, muy importante, Dios no es un simple mortal, Dios no es un ser humano. Eso significa, Dios no es un ser humano y no es alguien que cambie de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Por supuesto que Él puede hacerlo. Él puede cumplir lo que Él promete, cosa que un simple mortal no puede hacer. Volviendo al tema del tetragramatón, como tenemos aquí, el tetragramatón está compuesto por estas cuatro consonantes que son la letra Yud, la letra Hei, la letra Bab y nuevamente
se vuelve a repetir la letra Hei. El nombre de Yahvé, que hay algunas personas que lo traducen como si fuera Yahvé, con exactitud no se sabe cuál es la pronunciación correcta. Y esto debido a muchas razones. ¿Cuáles razones? Bueno, en primer lugar, el nombre del Todopoderoso se considera tan sagrado para el pueblo de Israel y para todos aquellos que guardan los preceptos y los mandamientos del Dios uno y único, que no se dice el nombre por ninguna razón. Incluso el sumo sacerdote era el único que decía el nombre inefable del Todopoderoso, lo decía solamente una vez al año. Y esto para la celebración de Yom Kippur, el día del perdón o el día de las expiaciones. Era el único día donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, hacía uso del nombre sublime, del nombre del Todopoderoso. Entonces, hay una expresión que dice, el que sabe no lo dice y el que no sabe lo dice. O sea, hay gente que dice, se llama de esta manera, se llama de esta forma, se llama de esta otra forma, y es muy posible que esas personas desconozcan realmente la pronunciación correcta. Pero los que saben no lo dicen, porque también, como les decía, el uso del nombre del Eterno es tan sagrado que en la antigüedad, si una persona decía el nombre del Todopoderoso sin ninguna razón, esta persona estaba eh, pues con la posibilidad de que le quitaran la vida. O sea, porque el usar el nombre de Dios, del Eterno, su nombre personal, pues estaba completamente prohibido. Solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y como les digo, una vez al año. Pero volviendo aquí a esta explicación, dice el nombre de Yahvé es el famoso y sagrado tetragramatón. Tetra que viene de cuatro y gramatón que viene de grafía, o sea, que tiene que ver con las cuatro letras, la escritura de estas cuatro letras, o conjunto de cuatro letras que lo representan. Ya habíamos dicho Yud, He, Bat, Hei. Su carácter sagrado impedía cualquier uso profano, como sería el hecho simple de pronunciarlo. El mismo gesto de escribirlo llevaba consigo alguna forma de reverencia, que por cierto, ¿verdad? Eh, Normalmente el nombre del Todopoderoso solamente se escribe en un Sefer Torah, ¿ok? En un Sefer Torah, porque no se quiere escribir en cualquier, digamos, usted no podría venir y tomar una hoja cualquiera y escribir el tetragramatón y después que esa hojita ande ahí volando, ¿verdad? Por su oficina o por su casa. En los escritorios comunitarios descubiertos, dicen, en el monasterio del Qumran, en las orillas del Mar Muerto, había unos pequeños recipientes de agua donde los escribas se lavaban las manos antes de copiar las cuatro letras del nombre sagrado. Que por cierto, yo tuve la oportunidad de estar en una charla con una persona que fue el encargado de ser el curador de estos rollos del Qumran. Este, y bueno, tuve la oportunidad de estar en una charla, ¿verdad? Con esta persona tan importante eh, como es el señor Adolfo Reutemann, que fue el curador del Museo del Libro en Israel y que él pues tenía a cargo el cuidado de estos rollos del Qumran. Y entonces ellos, los pertenecientes a esta secta, ¿verdad? Del Qumran, los copistas, antes de escribir, hacían un lavado de manos antes de venir y escribir el nombre sagrado.
Más aún, después de ese gesto de purificación y respeto, escribían el nombre de Yahvé, sirviéndose del alfabeto fenicio. O sea, no lo escribían en hebreo, sino que en una escritura fenicia. Ahora le voy a mostrar. Y con ello ocultaban el nombre a ojos profanos y le añadían una nueva dosis de misterio y dignidad. Por lo tanto, ocultaban a ojos de las personas el tetragramatón o su escritura de manera correcta. Y entonces usaban esto, que es el nombre del santo y bendito es en idioma fenicio. Esa es la forma que lo escribía. Miqueas, un pasaje de referencia, capítulo 7, verso 20, dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham y la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Hablando de qué? Del cumplimiento del Todopoderoso a las promesas dadas por el Santo y bendito es. En el verso 5, asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios han esclavizado y me ha acordado de mi pacto. Como lo decía en la parashá anterior, cuando empezamos el libro de Shemot, y dice, me ha acordado, se acordó el Eterno. No es que a él se le haya olvidado. Como le digo, a veces la Torá nos habla de una forma para que nosotros podamos tener un poco de comprensión o entendamos o podamos descubrir también qué es lo que quiere decir el Todopoderoso con eso. Y en este caso, el hecho que diga me ha acordado del pacto es que ha llegado el momento de ese cumplimiento. No es que se acordó porque se le había olvidado, es que ha llegado el momento para cumplir con ello. Se están dando entonces las cosas para que se cumplan. Como dice esta imagen, Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Por lo tanto, no podía él olvidarse de su pueblo. Incluso aquí tenemos un pasaje de referencia que habla y dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Hablando de los muros de la ciudad de Jerusalén o Jerusalén. De igual forma, el Todopoderoso habla de su amor al pueblo de Israel, al cual ama, ¿verdad? Y es como dice, como si fuera la niña de sus ojos. En el verso 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim y vosotros sabréis que yo, el Eterno, vuestro Elohim, os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Es un pasaje que nos habla precisamente del amor que tiene el Todopoderoso por el pueblo de Israel, que dice Isaías 43:4, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Así se manifiesta el Todopoderoso por su amado pueblo Israel. En el verso 11 le dijo el Todopoderoso, ven a hablar con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio. En el original, déjeme decirle que no dice ve a Faraón, dice ven a Faraón. Dice ven a Faraón. ¿Y qué diferencia hay entre ve a Faraón y ven a Faraón?
Porque si uno dice ve, está enviando a una persona sola, pero él le dice ven a hablar con Faraón, como expresando de que él está ahí. Y precisamente eso es lo que le está diciendo a Moisés. Le está diciendo, donde tú quieras que vayas, yo estaré contigo. Por eso le dice, ven a hablar con Faraón. Lo que el Todopoderoso le está diciendo es que tú no vas a estar solo, yo voy a estar ahí contigo. Ven a hablar con Faraón, rey de Egipto. Y por esa razón, ¿verdad? Le presento aquí este pasaje de referencia de Jeremías 1:8, que dice, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Lo que le decía ahora precisamente, donde el Todopoderoso le dice, ven a hablar con Faraón. Isaías 41:10 y 13, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Pasaje de referencia también, no te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Baruch Hashem. Qué linda palabra. Aquí tenemos otro pasaje de referencia en Deuteronomio 4:37 que dice, por cuanto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. En el verso 13, entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón, su hermano, y le dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Que por cierto recordarán que el Todopoderoso le dice, ¿verdad?, a Moisés que su hermano será su profeta y que él, Moisés, será como Elohim delante de Faraón. En el verso 28 dice, el día que Adonai habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo, yo soy Adonai, di a Faraón, rey de Egipto, cuando yo te diga. Moisés respondió, siendo yo torpe de palabra, ¿cómo me va a escuchar? Recordemos que cuando el Todopoderoso está con su siervo, con aquellos que le aman, le honran, le obedecen, no están solos. Y entonces dice Éxodo 4:11, el Eterno le contestó, y ese es un pasaje de referencia porque es anterior. El Eterno le contestó, escúchame, Moisés, para recordar lo que le había dicho anteriormente. Yo soy quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Él es el que hace absolutamente todo eso. El Todopoderoso. Incluso hay una imagen muy bonita que usamos en la paracha anterior, donde creo que dice, no es con, no es quien tú eres, sino con quien tú vas, ¿verdad? No es quien tú eres, sino con quien tú vas. En este sentido, ¿verdad? Hablando de que el Todopoderoso es quien le va acompañando. Baruch Hashem. Vamos a ir al capítulo 7. Confirmación del llamamiento, comienzo de las plagas. Entonces dijo Elohim a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuanto yo te ordene,
y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multipliquen mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto, y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Adonai les había ordenado. Así hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Y Adonai había hablado a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando Faraón nos hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. Se convertirá en serpiente. Llegaron pues Moisés y Aarón ante el Faraón, e hicieron como había ordenado Adonai, y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y tal como había hablado Adonai, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces dijo Adonai a Moisés: el corazón de Faraón se ha vanagloriado de no dejar libre al pueblo. Ve por la mañana a Faraón cuando salgas de las aguas, y hazte encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en tu mano a la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: Adonai, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decir: deja partir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto. He aquí no has obedecido hasta ahora. Ahora dice Adonai: en esto conocerás que yo soy Adonai. He aquí golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que están en el río morirán, y el río heredará, y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron así, como Hashem había ordenado. Y él alzó y golpeó con la vara las aguas que estaban en el Nilo, ante ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre. Y murieron los peces que habían en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y tal como Adonai había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa, y tampoco prestó atención a eso. Todos los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo para beber agua, porque no podían beber agua del Nilo. 7 días transcurrieron después de que Adonai golpeara el Nilo. Amén. Amén. Dijo Adonai a Moisés, mira que te he constituido, les decía ahora, ¿verdad? Mira que te he constituido como Dios delante de Faraón, justiciero, amo, enviado por Faraón, y a Aarón tu hermano será un profeta o tu intérprete.
Bueno, y esto recordemos que es por el pedido que hace Moshe. Moisés le dice en varias oportunidades al Eterno, le dice, mira que yo soy torpe de lengua. Pues aparentemente tenía algún problema Moisés. Algunos dicen que podía ser que él tuviera el problema de que tartamudeaba a la hora de hablar, que era, digamos, ok, una persona que tartamudeaba y entonces, eh, por esa razón, él le decía al Eterno que él no podía hablar bien, o sea, él tenía miedo de ir, ¿verdad? Y presentarse de esa manera delante del faraón, una persona que tenía dificultad para hablar y que entonces esto, en vez de hacer un bien, haría un mal. Pero es interesante que el Todopoderoso le dijera, ¿verdad? Le dijera eh, que sería constituido como este justiciero. Ahora, es muy interesante porque aquí estamos viendo a un hombre, como es el caso de Faraón, que Faraón sí se consideraba a él mismo una deidad. Ellos tenían esa idea de que los faraones eran dioses. Y bueno, cuando se presenta este hombre y con un profeta o un intérprete a su lado, y entonces, bueno, aquí digamos, posiblemente pensó el faraón, bueno, aquí me estoy enfrentando a un hombre común. Y claro, como ellos creían, ¿verdad?, en sus deidades falsas y creían que estos tenían poder, y aparte que mirábamos estos encantamientos que hacían los hechiceros de Egipto, que recordemos que Egipto era un lugar donde había mucha idolatría, y bueno, esta gente pues podía tener, digamos, algunas prácticas de brujería, de hechicería, de encantamientos para hacer todas estas cosas. Y bueno, vemos este enfrentamiento donde llega Moisés a enfrentar al faraón, un hombre que llega con una vestidura humilde, su cetro es una vara de madera, y con su intérprete o profeta, que también es una persona humilde, es un hebreo. Entonces, por lo tanto, la situación, digamos, de esta pugna entre estas dos personas, pues hacía que el faraón no tomara en serio esto, ¿verdad? Que el faraón no tomara en serio esta situación, porque de alguna forma, pues, mira a Moisés y a Aarón como simples mortales, porque él sí se creía una deidad. Lo que pasa es que él no sabía de parte de quién venían realmente estas personas. Y volvemos a repetir este pasaje. El Eterno no es un simple mortal, como si lo era Faraón. Y lo que el Eterno dice que hace o que hará, lo va a hacer. Algo que Faraón no podía hacer. En el verso 4, y el Faraón no os oirá, dijo el Todopoderoso, mas yo pondré mi mano sobre Misraín y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto por grandes juicios. Aquí hay una situación, y es que el Todopoderoso siempre le da oportunidad a las personas de poder arrepentirse, de poder hacer teshuvá, de poder volverse a Él. Y Faraón tiene la oportunidad. A Faraón se le dio la oportunidad de poder tener un cambio.
Lo que pasa es que no tomó la oportunidad. Hoy en día, si usted está viendo este video, es muy posible que el Todopoderoso le esté diciendo a usted que tome esta oportunidad. Tal vez has estado titubeando de tomar una decisión concreta en buscar del Todopoderoso, de buscar de Él de todo corazón, de servirle a Él de todo corazón. Y entonces el Todopoderoso, pues, hace este llamado para que las personas se vuelvan, para que dejen su mal caminar. El Salmo 12:7 dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Hay otra versión que dice, si el perverso no se arrepiente de su maldad, Dios afilará su espada y tensará y tendrá listo su arco. Pero el Todopoderoso invita eh, a todas las personas a que se vuelvan a Él. Y bueno, empiezan, ¿verdad? Las 10 plagas, como es conocido, Geser Makot en hebreo, Makot que habla de golpes, porque, ¿por qué razón el Todopoderoso, y eso es algo muy importante, por qué razón el Todopoderoso crea estos 10 Makot, estas 10 plagas? O sea, ¿cuál era la intención? La intención del Todopoderoso es demostrarle a Faraón y a los egipcios quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Y claro, ellos se creían superiores a toda la humanidad, porque recordemos que Egipto era el país, la nación, el imperio más poderoso de toda la tierra. Y decían, bueno, ese es el Dios de los esclavos. Ese es el Dios de los esclavos que ha permitido que nosotros, pues, ¿verdad? Nos aprovechemos de ellos. Pero el Todopoderoso dice, llegó el momento de que eso termine. Y entonces el Todopoderoso, conociendo la fascinación que tienen los egipcios por sus deidades falsas, entonces el Todopoderoso le dice, bueno, voy a demostrarles que ni aún con todo su panteón de deidades falsas, porque Egipto era el lugar de la idolatría, Egipto era el top de la idolatría, como hoy podríamos decir que es la India. La India tiene más de 33,000 o 33 millones de deidades, según lo que he escuchado y leído. O sea, es algo increíble, claro. Son tantos millones de personas que viven ahí que cada uno de ellos puede inventarse una deidad. Pero entonces, en la antigüedad de Egipto era el lugar de la mayor concentración de idolatría que había en el mundo. Perdón. Y bueno, el Todopoderoso decide darle un golpe certero a cada una de estas deidades y desnudarlas, mostrarle a los egipcios que ellos están poniendo su esperanza en algo que no tiene poder. En el verso 12 dice, echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes, pero el cayado de Ajarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, conforme había predicho Adonai. El profeta Yehezkel denomina a Faraón el monstruo grande, el que yace en medio de sus arroyos. Así lo llama Ezequiel 29:3. Hatanín Hagadol. Hatanín Hagadol. Y bueno, la Torá eh, habla de Tahash, ¿verdad? Pero podría ser también un,
¿cómo se llama? Un hatanim, un cocodrilo. Tenemos que los egipcios tenían, como les decía, ¿verdad? Muchas deidades falsas. Y ellos veneraban a esas deidades y usted puede ver estatuas egipcias donde aparece un cuerpo de un hombre, pero con cabeza de un animal. Y bueno, vamos a ver varias de las deidades a las que el Todopoderoso destruye, a las que el Todopoderoso deja en evidencia, donde son sencillamente deidades inventadas. Una de ellas es Apophis, el dios que representaba la fuerza del mal y era representado por una serpiente. Y bueno, precisamente aquí se da esta lucha, digamos que fueron con serpientes, y la vara de Ajarón, que fue lanzada y se convirtió en serpiente, se comió a las dos que habían sido lanzadas por los hechiceros de, de los hechiceros de Egipto, servidores del faraón. Por lo tanto, ahí el Todopoderoso empieza a vencer a cada una de las deidades. Aquí tenemos también la diosa cobra Wadjet. Wadjet, esta era otra de las deidades veneradas por los egipcios. Era la diosa protectora del Bajo Egipto y del faraón en la mitología egipcia. Y entonces, esa es la razón. Si usted tal vez nunca había analizado, pero ¿por qué ranas? Que vamos a ver ranas, vamos a ver sangre en el río Nilo, vamos a ver moscas, tábanos, de todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, ahora ya entiende cuál es la razón. El Todopoderoso lo que está haciendo aquí es poniendo en evidencia que estos dioses son invenciones humanas y que realmente no existen y no tienen ningún poder. Y entonces él va destruyendo el pensamiento egipcio en el sentido de que ellos ponían su esperanza en estas deidades. Los egipcios, recuerden que se hacían acompañar de gatos, porque ellos le tenían mucho miedo a la oscuridad. Y ellos creían que cuando venía la noche y venía el día, era porque los dioses de la noche y del día luchaban y entonces uno vencía al otro y entonces cuando salía el sol era porque había vencido el dios del día, había vencido al dios de las tinieblas. En el verso 15, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya a la ribera. Le saldrás al encuentro a la orilla del río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente. Qué interesante cómo el Todopoderoso conoce al Faraón, porque él lo sabe absolutamente todo. Y le dice, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya a la ribera del río. ¿Cuál puede ser una de las razones por las que el Todopoderoso le dice, ve por la mañana cuando él sale al río? Recordemos que el faraón se considera a él una deidad. Él se consideraba un dios también. Y entonces, este dios va por la mañana a las riberas del río. ¿Y cuál era la intención de ir a la ribera del río por la mañana? Y era temprano, cuando tal vez nadie estaba por ahí. Era porque él iba a hacer sus necesidades a la ribera del río. Y entonces el Todopoderoso le dice a Moisés, encuéntralo, ve cuando él va ahí. Y entonces lo vas a encontrar haciendo sus necesidades como cualquier ser humano. Y lo vas a poner en evidencia, porque los dioses no hacen necesidades, los dioses no son seres humanos. Bueno,
Dios solamente hay uno. Lo demás, ¿verdad? Es idolatría. Pero bueno, el Todopoderoso le dice, vas a ir temprano, te vas a topar al faraón mientras está haciendo sus necesidades y lo vas a poner en evidencia. En el verso 16, y le dirás a él, Adonai, el Elohim de los Hibrid, me ha enviado, de los hebreos, a ti diciendo, libera a mi pueblo y que me sirvan a mí en el desierto y aquí que no has obedecido hasta ahora. Este fresco que vemos aquí, esta imagen, vemos una imagen de cómo podía vestir en aquel tiempo los hebreos, como podemos ver aquí, a las mujeres y a los hombres, las vestimentas usaban trajes de colores. ¿Recuerdan ustedes que el patriarca le hace a su hijo Yosef, Jacob le hace a su hijo Yosef una túnica de colores? Ven, ¿verdad? Esta pintura, como los pinta, los retrata con esos trajes de colores. Y también usted ve que este hombre que tiene un arco, tiene barba. Los egipcios no se dejaban el cabello, ellos usaban pelucas. Un egipcio no usaba barba, porque ellos eran personas que tenían muchos temores y entre estos los temores a los piojos. Un pasaje de referencia, Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que habrá de hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es como el Todopoderoso cumple sus promesas. Pero ¿qué ocurre? Salmo 109, 17. Ese es un pasaje que dice de referencia, y amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hablando respecto a Faraón. Muy bien. Y en el verso 17 dice, así Adonai, en esto conocerás que yo soy el Eterno. Mira que voy a golpear con el cayado que tengo en la mano las aguas del río y se convertirán en sangre y los peces del río morirán y el río quedará apestado de modo que los egipcios no podrán ya beber agua. ¿Verdad? Le decía Moisés, así ha dicho el Eterno, en esto conocerás que yo soy el Todopoderoso. El Todopoderoso hiere el Nilo, el río Nilo. ¿Y esto por qué razón? Porque había un Dios protector del Nilo al que llamaban Api. Entonces la intención del Todopoderoso es ver, bueno, qué puede hacer Api respecto a su protegido. Y el Todopoderoso viene y trae este macot, este golpe, en contra del río Nilo para ver qué posibilidades tiene Api de poder defenderse. Pero Api no va a poder hacer nada. Éxodo 7:22, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Eterno había dicho. ¿Ok? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Vean aquí qué hicieron ellos. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué hicieron? Hicieron que el agua se convirtiera en sangre o en algo que parecía sangre. Pero ¿qué no pudieron hacer? No pudieron revertirlo.
O sea, no pudieron hacer que el río Nilo ya no estuviera hecho sangre. Hicieron algo muy parecido, pero no pudieron revertir el suceso. Eso no lo pudieron hacer. Ya aquí, ya ellos empiezan a ver en problemas, porque bueno, hicieron una copia, algo que parecía sangre, pero no pudieron revertir el suceso. ¿Por qué? Porque los egipcios no pudieron tomar agua. Y es por causa de esa ceguera espiritual, porque ellos estaban empezando a ver que esto era la mano del Todopoderoso, pero no se estaban retractando. Isaías 59:10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Pero déjeme decirle que esto no solamente le ocurre o le está ocurriendo al faraón y a sus magos y a su corte real y al resto del pueblo. Eso le está pasando a un montón de personas hoy en día que creen servir al Eterno, pero que realmente están sirviendo a la idolatría, a Bodazará. Están haciendo un servicio a la idolatría, porque creen en varios dioses. El Eterno es uno y es único, pero su ceguera espiritual los confunde y precisamente parece lo que dice este pasaje de Isaías, donde dice: palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Así hay millones de millones de millones de millones de millones de personas hoy en día creyendo que están sirviendo al Todopoderoso, creyendo que están sirviendo al Santo y bendito es, y no lo están haciendo, porque están como ciegos espiritualmente. Aquí ustedes verán el texto original, continúa con los versos 26, 27 y 28. En las Biblias cristianas, estos versos 26, 27 y 28 aparecen en el capítulo 8. Y dice el Santo y bendito: si te niegas a dejarles partir, infestaré de ranas tu país. El río bullirá de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu lecho, en la casa de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Muy bien, vamos al capítulo 8 a cargo de Ana. Segunda, tercera y cuarta plaga. Dijo entonces el Eterno a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: así dice el Eterno, deja partir a mi pueblo para que me sirvan. Y si te niegas a dejarlo ir, he aquí yo plagaré con ranas todo tu territorio. El Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, así como en las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Después el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: suplicad al Eterno que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que me ofrezca sacrificio, para que ofrezca sacrificio al Eterno. Y Moisés dijo a Faraón: dígnate señalarme para cuándo he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas, y sean dejadas sobre el Nilo, solo en el Nilo. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como el Eterno nuestro Elohim,
Se retirarán pues las ranas de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo serán dejadas en el Nilo. Y Moisés y Aarón salieron de estar con Faraón y clamó Moisés al Eterno por el asunto de las ranas que él había puesto sobre Faraón. E hizo el Eterno conforme a la súplica de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Y las amontonaron en grandes montones y el país hedía. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y extendió a Aarón su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces dijeron los magos a Faraón: Esto es el dedo de Hachén. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. Después dijo el Eterno a Moisés: Madruga por la mañana y preséntate ante Faraón. He aquí que saldrá hacia el agua y le dirás: Así dice el Eterno: Deja partir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas partir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas. De suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, el Eterno, estoy en medio de esta tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Para mañana será este prodigio. Y así hizo el Eterno. Y un molesto enjambre de moscas entró en casa de Faraón y en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto. La tierra se corrompió por causa de las moscas. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Id, haced sacrificio a vuestro Elohe en el país. Pero Moisés respondió: No es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para el Eterno nuestro Elohe lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Iremos camino de 3 jornadas por el desierto y haremos sacrificio al Eterno nuestro Elohe, conforme Él nos diga. Respondió Faraón: Os dejaré partir para ofrecer sacrificio al Eterno vuestro Elohe en el desierto, solo que al partir no os alejéis demasiado. Suplicad por mí. Dijo Moisés: En cuanto salga de estar contigo, suplicaré al Eterno, y las moscas se apartarán mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no siga engañándome, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificios al Eterno. Salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó al Eterno. Y el Eterno hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni una. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Como les decía, eh, el Todopoderoso va destruyendo a cada una de las deidades egipcias. Y aquí tenemos una de esas deidades que ellos la llamaban por nombre Heket. Heket. Y aquí tenemos el nombre en hibrí, ¿verdad? Que es Zafardea.
eh, esta era una diosa que era símbolo de la fertilidad, inmortalidad y también del agua. O sea, tenía todas estas, ¿verdad? Según ellos, todos estos atributos. Era diosa del símbolo de la fertilidad, de la inmortalidad y del agua. Y aquí vamos a ver algo extraordinario. Aquí vamos a ver algo extraordinario. Dice el verso 2, y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Misraín, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Dice que subieron las ranas. Aquí tenemos esta imagen donde vemos estas ranotas. Dice esta imagen, dándoles de su propia medicina. Dándoles de su propia medicina. ¿Ok? Vemos esta rana gigantesca. Una rana gigantesca. ¿Qué es lo excelente que vamos a ver acá? Bueno, aquí lo que vemos, queridos hermanos, es que aquí tenemos imagen de el original en hebreo. Aquí tenemos en el original en hebreo. Aquí tenemos del capítulo 7, los versos 27 y 28. Y aquí tenemos del capítulo 8, los versos 1 y 2. ¿Ok? Vamos a buscar aquí herramienta. Vamos a buscar aquí herramienta. Vamos a usar aquí este lápiz inteligente. Ok. Entonces, aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos la palabra ranas en hebreo, sefardiín. Sefardiín. Aquí. ¿Ok? Ahora, aquí lo tenemos en la parte de abajo, como puede ver usted acá. Tenemos la misma palabra, pero aquí la tenemos. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Vamos a usar evanescente. Entonces tenemos aquí la palabra en plural. ¿Ok? Vuelvo a repintar aquí. Aquí tenemos la palabra en plural. Y aquí tenemos la palabra en singular. O sea, que hay un momento donde el Todopoderoso le dice al faraón, el Todopoderoso le dice al faraón que va a mandar ranas, va a mandar ranas que van a salir, van a fluir ranas. Pero aquí habla el Todopoderoso de una sola rana. ¿Por qué? Aquí habla de ranas y aquí solamente se habla de rana, de una. Aquí en plural y aquí en singular. Entonces, ¿qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los midrashim? Los comentarios antiguos respecto a esto. ¿Qué explicación dan? Que por qué la Torá en una parte habla de ranas y en otra parte habla de rana. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos? Que esta deidad era la diosa símbolo de la fertilidad, de la inmortalidad y del agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que cuentan los sabios es que la intención
¿verdad? La intención. Y vea aquí tengo nuevamente, tengo este texto donde usted donde puede ver, dice, aquí está en hebreo y aquí está en español. Dice, su mano Aarón extendió y cubrió, dice, y rana subió, y la rana subió, ¿ves? Y la rana subió, estamos hablando de una sola rana. Entonces, ¿qué es lo que dicen los Midrashim? ¿Qué es lo que dicen los sabios? Lo que dicen los sabios es que el Todopoderoso hizo subir una rana gigante. Una rana gigante. Recordemos que esta rana era la de la fertilidad y de la inmortalidad. Entonces resulta que el Todopoderoso manda a esta rana y todo el mundo asustado cuando ven esta rana gigante. Y resulta que entonces los soldados de Egipto empiezan a atacarla y empiezan a golpearla y empiezan a querer hacerle daño de distintas maneras. ¿Y qué ocurre? Bueno, ella es la diosa símbolo de la fertilidad. Entonces, cuando ellos la golpeaban, ¿qué ocurría? Salían más ranas. ¿Sí? Por eso dice que hablaba de una rana y hablaba de ranas, porque cuando ellos quisieron matarla, y acordémonos que según ellos era la diosa de la inmortalidad, bueno, querían matarla y no moría. Y más bien lo que hacía es que cuando la golpeaban, cuando la dañaban, cuando querían hacerle daño, hacían que miles de ranas salieran de ella. Miles de ranas salieran. Entonces vemos qué maravilloso, ¿verdad? Que es el aprender las escrituras desde el idioma original, ¿ok? Desde el hebreo y poder estudiar las escrituras desde la perspectiva del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia. Entonces, maravilloso, ¿verdad? Que esto era lo que sucedía. Y ellos querían dañar la rana esta y lo que hacía es que la rana salían y salían ranas y salían ranas. Incluso ellos, los egipcios, no solamente no podían dormir, ¿verdad? A causa, no podían hacer absolutamente nada porque donde hubiera una mínima endija, ahí había una rana. Incluso hasta dentro de ellos. Algunos Midrashim dicen que habían ranas incluso dentro de ellos. Y era un ruido infernal, porque las ranas estaban encima de ellos y porque no podían dormir y todo el día pasaban esas ranas haciendo ruido. O sea, algo terrible, ¿verdad? Bueno, el Todopoderoso mostrándoles realmente quién es el poderoso. Pero bueno, volvemos nuevamente, ¿verdad? A ver, hicieron los magos lo mismo, pero no pudieron revertir el caso. Y entonces dice, y vio Faraón que hubo descanso y endureció su corazón y no les escuchó como lo había dicho el Eterno. Porque así es el ser humano. El ser humano a veces viene y entonces cuando está en la necesidad, cuando está en la situación, busca del Creador, pero cuando ya las cosas pasaron, cuando las cosas están mejor, entonces ¿qué ocurre? Vuelven nuevamente a lo mismo. Jeremías 17, 9, 10, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Eterno, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y en el verso 12 dijo Adonai a Moisés, di a Aarón, extiende tu callado, golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos en todo el país. Verso 15. Y entonces aquí ya empieza el temor terrible de los mismos hechiceros, donde en el verso 15 dicen, dijeron los magos a Paró, Faraón, obra de Elohim, dedo de Dios. Y se fortaleció el corazón de Faraón y no lo escuchó como había hablado Adonai. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, vea, querido amigo, el Todopoderoso siempre está ahí, ¿verdad? Esperando de que las personas se vuelvan a Él. Pero no crea que Él va a hacer eso todo el tiempo. Llega un momento en que se cierra una puerta
y que incluso el Todopoderoso cierra no solamente la puerta, sino el corazón de esa persona. Y eso fue lo que ocurrió con el faraón. El Todopoderoso le había quitado el libre albedrío. En el verso 17, si no dejas salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios hasta el suelo sobre el cual estaban llenos. Y dice el verso 17, porque si tú no dejas ir a mi pueblo de aquí, que voy a enviar sobre ti, sobre tu siervo y sobre tu pueblo y sobre tus casas, mezcla de animales dañinos. Entonces, cuando dice que habla de mezclas de animales dañinos, ¿verdad? Lo que se cree es que el Todopoderoso mandó serpientes, escorpiones, tarántulas, todo este tipo de animales en contra de los misraimitas o los egipcios. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, y entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Recordemos que los egipcios, una de las cosas a las que le tenían un gran pavor, era los piojos. Por, por esa razón, ellos no usaban pelo, usaban peluca. Aquí dice, estos versos 16 y 19 son 12 y 13 en la Torá. Habíamos hablado de que había esa disparidad. Entonces, aquí le estoy mostrando unos artefactos egipcios antiguos y esto que usted ve son recuestas cabezas. ¿Por qué? Porque como le digo, los egipcios le tenían mucho miedo a los piojos y a los animales rastreros, a los insectos, y entonces usaban esto, no tenían almohadas y no dormían en camas como usted o como yo, sino que dormían en el piso, tal vez en un algo que ponían en el piso, y estos recuestas cabezas, ¿verdad? Para mantener la cabeza un poco erguida y que los animales o insectos no les llegaran a meterse ya sea en las fosas nasales, en la boca o en sus oídos. Y en el verso 22 dijo Moshe, no es correcto porque el faraón le dice, bueno, vayan y hagan, ¿verdad? Sus corbanot, sus ofrendas. Pero dijo Moshe, no es correcto obrar así, ya que el ídolo, porque él le decía, no, háganlo aquí, háganlo aquí. Entonces Moshe le contestó a faraón, no es correcto hacerlo así, ya que al ídolo de Egipto nosotros vamos a sacrificar ante Adonai nuestro Elohim. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de ellos. Y dice, ¿y acaso no nos van a apedrear por hacerlo? ¿Cuál era la deidad, verdad? La deidad Canum, que era este cuerpo de hombre con cabeza de cordero. Que por cierto, hay muchas personas, ¿verdad?, que hablan del cordero y esto del cordero, ¿verdad? Bueno, el cordero fue un cordero, ¿verdad? Al que el Todopoderoso también derribó, destruyó esa mitología, ¿verdad? De que era una deidad. Bueno, esta deidad Canún era la deidad de la creación y el Todopoderoso lo destruyó. Más adelante, por supuesto, en este momento no. En el verso 27 hizo Adonai lo que Moisés pedía y alejó los tábanos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar uno. Y es que, ¿para qué fueron los piojos y los tábanos y todos esos insectos? Bueno, para destruir a Crepi, que era otra de las deidades, ¿verdad? Deidades que los egipcios veneraban, que era este escarabajo. Muy bien, vamos al capítulo 9 y último para ir concluyendo. Quinta, sexta y séptima plaga. Dijo Adonai a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice Adonai, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Porque si tú rehusas dejarlos ir y continúas reteniéndolos, he aquí la mano de Hashem estará con una peste gravísima sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacadas y el ganado lanar. Pero Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los hijos de Egipto, y los de Egipto, y no morirá nada
de todo de los hijos de Israel. Y Adonai fijó plazo diciendo, mañana hará Adonai esta cosa en el país. En efecto, al día siguiente, Adonai cumplió esta palabra, pereciendo todo el ganado de Egipto, mientras que del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Y envió Faraón, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había perecido ni uno. Aun así el corazón de Faraón se endureció, y no dejó partir al pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés y a Aarón, tomad unos puñados de ceniza del horno y espárzala Moisés hacia los cielos en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá forúnculos que reventarán en úlceras en hombres y bestias por toda la tierra de Egipto. Entonces tomaron la ceniza del horno y se presentaron ante Faraón, y Moisés las esparció hacia los cielos. Y se formaron forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y en bestias. Y los magos no pudieron permanecer en presencia de Moisés a causa de las úlceras, pues había úlceras en los magos y todos los egipcios. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, según Adonai había predicho a Moisés. Adonai dijo entonces a Moisés, madruga de mañana, y preséntate a Faraón y dile, así dice Adonai, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pues esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, tus siervos, sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora, si yo hubiera lanzado mi mano para azotarte con pestilencia a ti y a tu pueblo, ya habría sido exterminado de la tierra. Mas para esto te he sostenido, para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Todavía te yergues como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir? He aquí que yo, mañana a esta hora, haré llover una granizada tan recia, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía y asegura tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque toda persona o animal que se halle en el campo no sea recogido en casa, caerá el granizo y morirán. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Adonai, hizo que sus siervos y su ganado huyeran a las casas. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Luego Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano a los cielos, y caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre las personas y sobre los animales y sobre toda planta del campo en la tierra de Adonai, en la tierra de Egipto. Extendió pues Moisés su vara a los cielos y Adonai dio truenos y granizo. Y el fuego se extendió por la tierra, y Adonai hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo así granizo y fuego que relampagueaba en medio del granizo, tan fuerte como nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que había llegado a ser nación. Y aquel granizo golpeó toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias, y destrozó el granizo, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez. Adonai es el justo, y yo y mi pueblo los malvados. Suplicad a Adonai que no haya voces de Dios ni granizo.
Entonces os dejaré partir y no seguiréis retenidos. Díjole Moisés, cuando salga de la ciudad extenderé mis manos a Adonai y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que la tierra es de Adonai. Aunque yo sé que ni tú ni los siervos teméis aún a la presencia de Adonai Elohim. Así pues, el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en la caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Luego salió Moisés junto a Faraón, fuera de la ciudad, y extendió sus palmas hacia Hashem, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no se derramó más sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, siguió pecando y se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos. Se endureció, pues, el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, como Adonai había predicho por medio de Moisés. Amén. Amén. En el 6 dice, al día siguiente cumplió Adonai su palabra y murió todo el ganado de los egipcios. Más del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. ¿Por qué? Bueno, resulta que el ganado, el toro Apis era una de las deidades que ellos veneraban, era sagrado en el antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo se le consideraba el heraldo de Patá, Suká y luego de Osiris y más tarde de Socar, todas estas deidades. Y entonces, bueno, el Todopoderoso trajo ese macot, ese golpe contra la deidad Apis. Posteriormente vino esta plaga donde el polvo se convirtió, dice, en erupciones postulosas en hombres ganados por toda la tierra de Misraín, tanto así, que los servidores de Faraón no podían estar en pie por causa del dolor que causaban estas úlceras. En el verso 19, ahora pues manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallan en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre, perecerán. O sea, de aquellos que no habían muerto, el Todopoderoso le da la oportunidad a que ponga a salvo, ¿verdad? Porque viene este granizo que destruiría lo que las otras plagas o los otros golpes que había dado el Todopoderoso todavía no había destruido. Y dice, y dañó el predisco toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde hombre hasta la bestia y a toda la hierba del campo, dañó el pedrisco y a todo árbol del campo quebró. Endureció el Eterno el corazón de Faraón y vio Faraón que cesó la lluvia y el predisco y los truenos y volvió a ser culpable, hizo pesado su corazón, él y sus servidores. Se fortaleció el corazón de Paró y no liberó a los hijos de Israel, como había hablado Adonai por medio de Moshe. Sí, el Todopoderoso ya le había quitado la posibilidad de cambiar, de venir y hacer teshuvá al Faraón, definitivamente. Así es. Así que, bueno, Baruch Hashem, damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de escudriñar su palabra. Así que agradecidos con el Todopoderoso, agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos dio. Y bueno, conclusiones, ¿qué aprendimos? Bueno, libre albedrío, el Todopoderoso le da a todas las personas la oportunidad de tomar la decisión correcta, ya sea devolverse al Creador o darle la espalda. Corazones falsos, sí,
Corazones de personas que se engañan a sí mismos. Dicen, sí, voy a hacer tal cosa, pero no lo hacen. Los Makot, los golpes que el Todopoderoso dio a todas las deidades, ¿verdad? Estas deidades falsas y también no contender con tu hacedor. No contender con tu hacedor. Vemos cómo el Todopoderoso tiene en su poder el usar toda la creación, para hacer lo que Él quiera. Y bueno, aquí vemos todas esas manifestaciones del Todopoderoso, cómo hizo uso de la creación para destruir las deidades y los pensamientos erróneos de todos los egipcios y bueno, mostrarles realmente quién es el único Dios. Baruch Hashem. Desearles a todos ustedes una feliz semana, Shavua Tov, feliz semana para todos, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente. Esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio, esta instrucción que hemos recibido de las Sagradas Escrituras. Y bueno, si el Eterno lo permite, será que nos encontremos en nuestro próximo estudio. Shavua Tov.